Hey, ¿cómo van tus niveles de felicidad? Quizás no te hayas dado cuenta, pero casi todos los ámbitos de la vida se ven fuertemente influenciados por las relaciones primarias, es decir, las relaciones que hemos mantenido o que mantenemos con los miembros de nuestra familia. Solo necesitas ver para cambiarlo todo, porque pequeños cambios dentro pueden tener grandes consecuencias fuera. Consciencia familiar, déjanos ayudarte a ver. Buenas tardes, noches, queridos amigos de la 8 Zaragoza Televisión. Nuevo programa de Caminos Inexplorados que, como ya sabéis, va al encuentro de la espiritualidad y del amor. Hoy, en este programa, quiero transmitir tanto a españoles como extranjeros que visiten nuestra ciudad en estos días de las fiestas del Pilar, fiestas en honor de Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Actividades, actos, incluso la ofrenda del día 12, la ofrenda de flores, que es única en el mundo. Además, todas las personas que pasan por ella y los que la vemos realmente disfrutamos muchísimo. Vienen de muchos países del mundo, de muchas ciudades de España, con mucha vocación, con mucho interés y con mucho amor hacia la Virgen. Y quiero decir además que Zaragoza es una ciudad preciosa. Es una maravilla de ciudad. Entonces, animo a que vengáis a conocerla por los rincones tan bonitos que tiene, esos espacios tan preciosos que tiene, que es algo de lo más bello que tiene España. Entonces, os animo a que vengáis a nuestra ciudad, a Zaragoza. Bueno, pues hoy tenemos un tema que ya estuvo antes, con viajes interiores y viajes exteriores. Ignacio Izquierdo Pozuelo, que nos comentó todo ese viaje que tuvo tan impresionante, pero que se quedó luego en un viaje interior. Ignacio, buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Gracias por invitarme a tu programa. Muy bien, merece la pena que estés invitado por todo lo que ya nos transmitiste y me imagino que nos vas a transmitir. Bueno, pues a ver ese viaje interior, ¿por dónde camina hoy? Sí, pues al final el viaje interior camina por los entresijos internos del ser humano, ¿no? Que en realidad sería un viaje equivalente para todos los seres humanos, aunque todos tenemos nuestras particularidades, especialidades, pero al final se podría decir que lo que es el camino interior tiene mucho en común entre todos nosotros, entre toda la humanidad. Entonces, el viaje interior es simplemente uno más de entre todos los miles de millones que ha habido en todos los seres, y un poco he venido a completar ese viaje externo, digamos, pues no sé, algunos fundamentos del camino interno que desde mi punto de vista pueden ser interesantes o se pueden abordar. Porque el viaje que hiciste externo, ¿que fue por la India o...? Sí, estuve moviéndome, se me iban acabando los visados y estuve moviéndome un poco por Oriente, por países que tenían algún atractivo para mí desde el punto de vista espiritual. Pues estuve en India, en Sri Lanka, en Nepal, también estuve en Malasia y en Tailandia también, que es un sitio de budismo. Sí. Vaya circuito, ¿no? Sí, la verdad es que me hice el circuito y bueno, ahí un poco se juntaba un poco pues lo que es la belleza simplemente del viaje y de la vida con lo que era mi búsqueda, digamos, un poco más activa de la espiritualidad, sí. Muy bien. ¿Hacia dónde quieres conducir hoy todo ese proceso interno que viviste y que vives ahora? Porque ahora lo estás desarrollando en tu vida normal y cotidiana, ¿no? Sí. Sí, realmente el camino externo al final se tiene que traducir en un camino interno, evidentemente. Y pues un poco retomando el hilo del viaje, la vuelta para mí fue bastante dura. Estuve, digamos, me había desubicado o arrancado de todo lo que había sido la historia de mi vida. Y entonces fue como que tuve que reinventar hacia dónde iba, qué dirección iba a seguir, que no la tenía y estaba sin referencias. Entonces ahí me di cuenta que el único basamento y lo único que había estado haciendo era vivir un camino interior y un contacto interior conmigo, ¿no? A la vuelta intenté, digamos, hacer un mixto, que esto también puede ser interesante en el sentido de intenté vivir en comunidades espirituales. Estuve una temporada viviendo muy cerquita de los Alpes, en un sitio muy bonito, en una comunidad de Kundalini Yoga. Estuve casi un mes, luego también estuve en la comunidad de
de Mulli, que está en Portugal, en Alenteixo, en alguna que hay por aquí cerquita de Zaragoza, por Borja, también estuve un ratito corto y bueno, en todas estuve a gusto, aprendí mucho en todas ellas, pero ahí también me confronté con mis propias inseguridades, miedos, enfados, cosas que no había asumido en mí. Y entonces fue cuando me di cuenta que tenía que un poco que darle la vuelta a la tortilla y toda esa expectativa exterior que había tenido era realmente volcarla y hacerla interior. La ira entre todas las cosas, ¿no? Sí, los que hemos sido relaciones emocionales, ¿no? Los que hemos sido benéficos de jóvenes, luego resulta que tenemos ahí la ira que nos está esperando, decimos, estoy aquí. Sí, así es. Muy bien. Sí. ¿Cómo lo desarrollas ahora en tu vida cotidiana? Pues claro, es la valoración que haces ese viaje interior en tu día a día, minuto a minuto. Sí, pues bueno, lo más importante es que realmente hay que estar viviéndolo momento a momento. Es decir, la vida no es una historia, la mente hace una historia de la vida, pero la vida es totalmente abierta en cada momento, entonces hay que intentar condensar un estar ahí presente en cada momento, intentando averiguar lo que nos está queriendo decir en este momento la vida, ¿no? Y cada momento rico, que eso sí que lo aprendí en India, lo intenté aprender. Yo venía de un pasado muy mental, todo era como racionalizado, unas estructuras cartesianas, un control. Sin embargo, si te entregas a la vida, lo que es momento, 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 y cada uno es distinto y riquísimo, ¿no? Entonces, también es como el primer mandamiento espiritual, si lo quieres decir, es todo momento a momento, no hay pasado, no hay futuro, tampoco es el presente. Ese fue el primero. Y luego hay un segundo fundamento para mí también que es importante, que no puedes perder de vista lo que quieres alcanzar, que si en este caso es mayor conexión con la vida, tiene que estar presente. Pero aquí hay un juego que nos movemos en paradojas que es muy sutil, porque si tú, digamos, quieres realizar una espiritualidad desde un punto de vista de carencia, de algo que necesitas, de algo que me falta, ahí te estás alejando del punto. Entonces, digamos, a nivel subconsciente tienes que tener claro que tienes que como que sacarle un juguillo a la vida y estar intentando percibir lo más grande que tiene, pero si lo haces conscientemente como escapando de algo, no abordando algo, ahí no lo consigues, sino que es todo lo contrario, te alejas. Entonces es paradójico, es momento a momento, sin perder el objetivo, pero a la vez entregándote a la vida. Son cosas curiosas que nos pasan, ¿no? Sí, son como unas contradicciones, ¿verdad? Sí, vivimos en la contradicción permanente. Sí, es vivir el presente, pero sabiendo con el futuro el presente que tienes que vivir, de alguna forma, ¿no? Sí, con palabras así un poco más técnicas que no me gustan mucho sería darte cuenta que hay un sentido de trascendencia en la vida, ¿no? Y entonces estar pegado a ese sentido de trascendencia, en el yoga es el propio yoga, es la unión con todo lo que nos rodea, por ejemplo, ¿no? Yo vengo más del mundo del yoga. Y se trata de eso, de mantener esa trascendencia, pero sin embargo es una trampa si te obsesionas con ella o si, por ejemplo, te aíslas del mundo y te dedicas solo a realizar esto, ahí tienes muchos más peligros que si estás viviendo esta espiritualidad, por llamarle de alguna forma, en tu vida diaria. Ahí es como más fácil porque la vida, todo lo que tienes que aprender te lo va a poner muy rápido. En cambio, si tú estás aislado en una cueva, tienes posibilidades de profundizar en la espiritualidad, pero también tienes ahí tus riesgos de dejarte llevar por tendencias que están muy acendradas en la mente, que esto en yoga se llaman sanskaras y es como cosas que tenemos en nuestro interior que salen muy fuertes. Antes hablábamos de la ira, pues por ejemplo en un momento dado tú puedes estar solo y te puede dar un ataque de ira contra lo que sea, tremendo, a lo mejor contra un detalle insignificante, ¿no? Y esto desde tiempos, en la espiritualidad se sabe que es así, que dentro de nuestro subconsciente está la belleza y la bondad y la eternidad infinita, pero también tenemos ahí nuestros demonios que, digamos, si no han sido afrontados nos van a estar esperando. Entonces, estos demonios que nos saturan, pero es parte del proceso, ¿eh? Son los que vemos en... Yo me hace mucha gracia, los españoles me hace mucha gracia, ¿no? Y los demonios que vemos en los políticos son exactamente los demonios que nosotros llevamos dentro. Es decir, tenemos políticos que son incapaces de ponerse de acuerdo, por ejemplo, porque tú juntas a 3 españoles y son incapaces de ponerse de acuerdo. Entonces, realmente el exterior nos está hablando siempre de nosotros mismos. De todas formas, por lo que comentabas antes, nos alejamos de los dogmas, pero resulta que a veces en la espiritualidad hacemos otro dogma, o sea, un camino de siempre lo mismo.
¿sabes? Sí, O sea, y hacemos otro dogma y estamos enclavados ahí, cuando la libertad es otro tema totalmente diferente. Ahí hay otro posible error, es decir, todos los que antiguamente hicieron este camino, pues háblese de Buda, háblese de los grandes yogis, háblese de incluso, bueno, disciplinas religiosas, por supuesto. Curiosamente nos dieron un camino que no era estanco, pero claro, dieron una serie de directrices. Sin embargo, los seres humanos tenemos gran capacidad para convertirlo todo en como una restricción, en un dogma, y es el error. Es decir, si tú te entregas a un camino ciegamente, si no es el tuyo, si no realmente no cuadra contigo, ahí lo que vas a hacer es como enquistarte, enfadarte con la vida porque no estás siguiendo algo que te salga del corazón. Entonces nos vienen bien estos dogmas, por llamarlos así, estas directrices, pero en el fondo luego el camino lo tienes que hacer tú, lo tienes que experimentar tú y atascarte tú y salirte tú de los atascamientos. Es que la libertad es otro camino, ¿eh? Es el camino precisamente de no estar pendiente de esas cosas que crees que están dentro del camino de la espiritualidad, ¿no? Sí, la espiritualidad tiene una componente de libertad absoluta interior del ser humano. Total. Es la libertad total. La liberación, de hecho le llamaban moksha en el antiguo hinduismo, es la liberación. Sí, sí. Muy bien. ¿Tienes algo ahí apuntado que he visto? ¿Quieres comentar algo preciso? Sí, entonces, por intentar concretar un poco, este camino hay como tres grandes formas de abordarlo que corresponde a los tres grandes temperamentos del ser humano. No escribo nada, ¿no? En yoga, por ejemplo, son bhakti, jnana y karma. ¿A qué corresponden? Pues por ejemplo, tenemos una capacidad afectiva. Cada ser humano tiene ahí un fondo de afectividad que realmente tenemos ese ansia de realizarlo. Si tú realmente esa afectividad la pones en comunicación con el entorno que nos rodea, con la unidad que nos envuelve, con lo trascendente, estás haciendo un camino espiritual claramente, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, pues yo qué sé, si ves rituales gospel de los afroamericanos o los mantras de yoga o canciones, cánticos de devoción religiosa, etcétera, etcétera, digamos que son una manifestación externa de este anhelo interno que hay de espiritualidad a nivel afectivo, emocional. Entonces este sería un camino y hay gente que lo tiene claro y tira por aquí. Hay un segundo camino que es el que sería más, digamos, más mental, que a los occidentales nos tira mucho, y es el de desarrollar la consciencia. Entonces aquí está toda la parte, digamos, de lo que sería la meditación, lo que ahora en Occidente, pues el mindfulness que le llevamos, y las técnicas de espiritualidad orientales que digamos que los occidentales hemos absorbido, pues, vipassana, meditaciones de yoga, etcétera, etcétera. Entonces este camino es paradójico porque todos ellos son iguales. Tenemos que potenciar este centro, ya sea afectivo, ya sea mental, para abandonarlo y rendirnos a algo más grande. Entonces la meditación es igual, de nada sirve que nos sentemos en meditación y estemos con un control férreo de nuestra mente, es todo lo contrario. Tenemos que desarrollar un control y una capacidad de concentración que nos permitan estar presentes, dándonos cuenta de que estamos ahí conscientes, y allí tiene que haber una entrega a lo que es más grande. Entonces todo camino tiene sus trucos y no son ninguno, no quiero decir que son difíciles, pero los conceptos son fáciles, la realización a los seres humanos nos cuesta. Hay un tercer camino que es entregarnos a la acción con toda nuestra voluntad, es decir, ponernos al servicio de la vida. Que ponerse al servicio de la vida, lo mismo. Aquí hay palabras que suenan súper grandilocuentes, pero simplemente es la actividad que tú desarrolles en tu día a día, dar lo mejor de ti. Y darlo desde una perspectiva no egoísta, sino de qué rédito me va a mí a proporcionar, sino también sobre todo tener una actitud de servicio, de darlo a la vida, porque es lo que en este momento, pues yo en este programa estoy aquí disponible y voy a intentar dar lo mejor de mí para la vida, no para yo quedar bien, que también mi ego no quiere quedar bien, pero se trata de, sí, se trata un poco de, ya que estoy aquí, pues hago lo mejor que la vida quisiera que yo hiciera en este momento, ojalá lo pueda transmitir, ¿no? Ese tipo de actitud que se llama karma yoga, y son como los tres caminos que en todas las tradiciones lo han llamado distinto. Dentro del cristianismo, que también es una tradición que lógicamente es muy afín también, has tenido este tipo de santos, había unos que eran como más místicos, había otros que eran, San Francisco de Asís era muy devocional, pero también era muy de hacer, ¿no? De hacer cosas. Santa Teresa era súper mística y devocional, pero es que no paraba de fundar conventos, ¿no? De carmelitas. Entonces, pues un poco los tres caminos se entrelazan, pero son como desde los tres centros que se mueve el ser humano. Ahí está el desarrollo espiritual, es decir, un centro de poder personal en la acción,
que sería como más ponerte al servicio, un centro emocional afectivo, que sería entregarte, rendirte al principio, que es más grande y que cuando esto lo tienes lo intuyes, y luego, digamos, poner tu mente no al servicio personal, sino rendirla también a la mente más grande que nos envuelve y que ha creado todo este universo, si creemos en ello, simplemente al universo que nos rodea, también es buena palabra. De todas formas, todas las mentes, cuando trabajan en favor de los demás, pues cada uno lo que es la persona, ¿no? Santo Tomás decía, si no lo veo, no lo creo, ¿no? Entonces, y era una persona sumamente espiritual. Yo soy muy de Santo Tomás, yo también, quieres que tenga fe, yo encantado, yo estoy deseando, pero yo lo quiero ver. O sea que para mí Santo Tomás me parece estupendo, vamos. Más como eso tenía que haber tenido Jesucristo, lo habría ido mejor. De todas formas, yo soy de los convencidos, porque lo ejercito así, que lo que intuyes, lo que percibes, luego lo desarrollas. Tienes que verlo, o sea, es lo que dices tú. Si realmente hay una concepción de amor dentro de ti, con los errores, lo que sea, lo desarrollas y entonces compruebas qué vive en ti en ese momento, lo importante que es, ¿no? Sí, ahí ya nos movemos en entornos que son subjetivos y casi difíciles de expresar con palabras, pero sí, realmente lo que nos hace desarrollarnos espiritualmente es la intuición. Es como la puerta que nos abre a otro movimiento diferente de vida, ¿no? Nos permite ver otra perspectiva. Si no tuviéramos intuición, seguramente estaríamos muy estancados en ideas repetitivas y en una forma de movernos en el mundo más o menos repetida, ¿no? En cambio, la intuición nos abre las puertas. Para los que practicamos meditación, la meditación es una forma de conectarnos con eso que es más grande. Y es como que ese proceso que es día tras día, enfrentándote precisamente no con lo que te gusta, sino con tus pensamientos repetidos, con tus emociones que están ahí un día y otro día, que los vas viendo, pero eso va como lavando la mente y la va como permeando a que digas, bueno, esto ya lo conozco, me abro a algo más. La intuición hace que la mente sea canal, si no, realmente sería una mente racional y se apoderaría de nosotros. Sí. La intuición te abre el canal para la concepción del universo, para el desarrollo de la vida aquí, ¿no? Sí, eso sí que también lo vi claro en los maestros espirituales que he tenido, todos, desde el principio al final, que todos más o menos te pueden estar contando una teoría que no es muy complicada, realmente la puedes complicar, pero no es nada complicada. Y sin embargo todos en el fondo estaban como moviéndose no desde ese dogma o desde esa teoría que daban, sino desde su propio desarrollo personal, desde su conciencia, desde ese estar arrastrados por una fuerza que es más grande. Que esto suena un poco claro, si alguien lo oye por primera vez dirá, estos son como los medium, ¿no? Que se dejan caer en todo eso. Pero no se trata de eso, se trata de que tú estás como sostenido por una fuerza que es mayor que tú. Sí, vamos, eso es lo que lo experimentamos y lo desarrollamos, es algo mágico, ¿eh? Sí. El tener esa intuición y desarrollarlo luego en la vida cotidiana, ¿eh? Realmente es maravilloso y es puramente la fuerza de la vida. Esto lo quería claro también, si hay posibilidades. Esta fuerza de la vida, en este siglo XXI precisamente, hemos descubierto que nos hace evolucionar, no como se quería antaño a nivel individual, sino que estamos evolucionando totalmente a nivel grupal. Y precisamente este siglo XXI, uno de los aportes que hemos tenido es toda la teoría de constelaciones de Bert Hellinger, pero ahí ayuda muy bien a hacer este balance que lo tenemos que hacer necesariamente entre lo individual y lo colectivo. Yo he comentado antes que cuando llegué de India estuve ahí intentando vivir en comunidades y tal, y vi que me faltaba mucho de esto, ¿no? Yo por como tengo una mente bastante crítica, me cuesta mucho adaptarme a las comunidades y vi que tenía que haber unas leyes que estaban detrás, que los seres humanos nos moviéramos en armonía, y las hay. Son 3 leyes que completan lo individual. Si tú no estás cumpliendo estas leyes colectivas, lo individual va a estar descarriado, no vas a poder realizar la espiritualidad. Entonces estas 3 leyes, que las explico rápidamente y son muy sencillitas. Sí. La primera es que debemos incluir a todos, es la ley del amor. Es decir, cuando hay un grupo, lo que nos da felicidad plena es sentir que todos pertenecen. En el momento que estamos hablando mal de alguien, excluyendo a alguien, se establece ahí una división que internamente nos hace daño, porque lo excluido, en el fondo, desde nuestro corazón lo sentimos que es una parte más de nosotros. Entonces, si nosotros nos dividimos en nuestro corazón, sufrimos. Si incluimos a todo, somos capaces de abarcar todo, ahí crecemos.
También en política se ve muy claro, ahora no me meto en política, pero ahora que vamos a tener nuevas elecciones veremos cómo los políticos se van a dedicar a excluirse unos a otros. Tú no eres bueno, tú no eres bueno, tú no eres bueno. Yo no sé a quién votaría, no tengo ni idea, pero votaría a alguien que dijera quiero colaborar contigo, tú también mereces estar dentro de lo que vamos a hacer, alguien que incluyera. Y eso realmente, cuando se hace así, que es la verdadera fuerza del amor que está expresándose, eso funciona bien, pero es una inclusión de verdad, no desde la mente, sino desde el corazón, de sentir que es que somos todos iguales, ¿no? Y esa es la primera ley. Si esa ley no funciona, difícilmente tú vas a desarrollar una espiritualidad. Hay una segunda que es que, queramos o no, hay una jerarquía. En el universo también la hay. No es lo mismo el Sol que la Tierra. El Sol está por encima de la Tierra. Si el Sol se constipa, la Tierra lo va a pasar mal. No es lo mismo el planeta que está al final del sistema solar que el que está el primerico cerca del Sol. Entonces, ahí también, inevitablemente, en el mundo hay una jerarquía. Esto a algunos jóvenes les cuesta más entenderlo, cuando te haces mayor lo ves más claro, ¿no? Pero debemos respetar esa jerarquía a todos los niveles. Es decir, si vivimos dentro de un sistema familiar, debemos respetar a nuestro papá y a nuestra mamá. Si vivimos en un sistema de trabajo, el que no respeta a su jefe está muerto, se acaba yéndose de la empresa tarde o temprano, y pasa así con todo. También en las organizaciones sociales, pues también yo creo que nos falta más respeto a todos los niveles. Aquí en España somos muy individualistas, nos falta más conciencia de cohesión social, y cohesión social se hace respetando una jerarquía. También la hay en las escuelas de yoga, también la hay en tradiciones espirituales. Lo que se sabe ahora, que si tú entras en una tradición espiritual, mira a ver cómo actúa esta jerarquía. Entonces, si esta jerarquía está equilibrada, estará cumpliendo una tercera ley, que es un equilibrio entre dar y recibir. Es decir, yo no puedo estar en el mundo solo entregándome, dando. No, al universo también le gusta que reciba. De hecho, si no recibo, no voy a poder dar. Me quedaré vacío y no, es como que pierdo los mecanismos de recibir. Cuando recibo, puedo dar. Entonces esta es la tercera ley que funciona en sociedad, y esta también. Si tú, por ejemplo, tienes una tendencia a aislarte, a no recibir, ahí en tu espiritualidad está fallando algo. ¿Por qué? Porque ahora ya hace años sí que necesitabas estar en una cueva y estar muchos años. Vivíamos en un mundo muy violento, era una humanidad que no estaba muy evolucionada, que digamos. Ahora no sé si estamos muy evolucionados, pero se puede desarrollar o se puede seguir dando pasitos en la espiritualidad viviendo en sociedad, ¿no? Y si tú cumples estas tres cosas, tu mente está en equilibrio con el entorno y te has quitado como grandes problemas y puedes afrontar ya tu camino interior, ¿no? Realmente, si no tienes esto ordenado, tú vas a tener muchas dificultades. ¿Por qué? Porque te vas a sentir a intentar unirte con lo más grande, y lo que vas a recordar es un problema que tuviste con aquella persona, no sé qué problema que tuviste con mi jefe, con tu madre, con tu padre, con quien sea. Entonces eso no nos hace bien. Necesitamos un estado grande de paz para ir profundizando en ese estado interior, y para eso tenemos que tener paz en el corazón. El camino espiritual, tú lo dices muchas veces y es verdad, al final lo puedes hacer muy mental, pero llega un momento que la mente la tienes que disolver en el corazón. Es el camino del Jnana Yogi, es el camino del yoga, y es todos los caminos espirituales. Antes, cuando decía la jerarquía, por ejemplo, bajo la jerarquía que informa el cristianismo de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines y todo esto, esa es la posición de la capacidad. Otra cosa, aquí en la Tierra, claro, hay personas que son jefes que a lo mejor no están tan cualificados, pero, bueno, pero en realidad hay una palabra que da miedo, y es obediencia. La obediencia es importante. A la persona que es libre no le importa ser obediente. Si no, rechaza cualquier cosa. Siempre está en contra de algo, porque está en contra de sí mismo. Sí. Así es. Ese es el problema, ¿no? Lo observamos, los jóvenes les cuesta más la obediencia, son más rebeldes, pero porque dentro de sí todavía no han hecho muchas veces, ni se conocen y están todavía en lucha, intentando construirse una personalidad. Y sí, observas un poco a los místicos de antaño, Santa Teresa y tal, y San Juan de la Cruz nos daban lecciones de obediencia tremendas, ¿no? Sí, Incluso sabiendo que estaban obedeciendo a ideas equivocadas, y aún así se plegaban, ¿no? A mí esto humildemente me cuesta mucho, pero sí, es esencial esta obediencia. Y luego
también es de notar que, digamos, esta jerarquía espiritual que la hay, cuanto más, digamos, un arcángel, cuanto más arcángel es, en el fondo más está sirviendo. Es decir, en vez de utilizar esta jerarquía para mandar, está, digamos, trabajando para poniéndose al servicio de los demás, ¿no? Esto, lo que tú dices en las jerarquías humanas, raramente lo vemos, ¿no? Sí, bueno, es que los seres humanos tenemos nuestras complejidades, ¿no? Y nuestros defectos, que bueno, pues cada uno vive con lo suyo. Lo importante es modificar, es lo que siempre digo y comentamos, que hay que intentar ser útil a los demás y sacar lo mejor de cada persona. Esto lo comento muchas veces, porque es una forma de una convivencia y de estar bien contigo, pero lo que tú decías, sin esa contraprestación, sino porque emana del corazón. Es así, porque es como una regla, es un código universal en el hombre para desarrollarlo, ¿no? Sí, es aparte, bueno, tal como yo creo que no hay que ser muy profeta, tal como estamos ahora la humanidad, si eso no se desarrolla, a ver, en 100 años yo no querría ver, ¿no?, cómo estamos evolucionando ahora. Tiene que haber ese cambio del corazón de mucha más unidad, mucho más servicio, pensar más en favor de los demás, pensar no solo en el ser humano, sino en todo el entorno que nos rodea, ¿no? Y eso lo ves, realmente la historia que estamos viviendo ahora es un reflejo de lo que el 90%, el 100% de los seres humanos llevamos en el corazón, ¿no? Y ahora mismo vemos conflicto a todos los niveles. Entonces la salida es a través del corazón, indudablemente. No, y además el corazón, el niño que llevamos dentro y luego el ser en el que nos tenemos que dejar guiar, son dos posiciones dentro del mismo ser, el niño y el ser auténtico que camina, ¿no? Sí. El que nos guía. Sí, eso y el niño es el que disfruta de la vida, el que se sorprende, el que se alegre, quiere sentir la vida permanentemente. Eso también yo alguna vez me ha tocado explicarlo en yoga y para nosotros es complejo, es decir, confundimos la espiritualidad verdadera. El yoga la explica muy clara, la espiritualidad es eso, usted céntrese en el ser, en la unidad, en el universo, en el Atman, se llama en el yoga, pero bueno, usted céntrese en eso. Lo que pasa que claro, los seres humanos, el común de los mortales, no podemos, tenemos que hacer un camino espiritual previo, que es conciliarnos con nuestro niño interior, con nuestras emociones heridas, ir desarrollando nuestra afectividad si no se ha desarrollado, desarrollar una mente equilibrada, desarrollar nuestro cuerpo. Cuando hacemos eso, realmente ahí estamos preparados para una espiritualidad de verdad. A veces hay personas que han tenido, antes hablábamos, esa lotería, ¿no?, que la espiritualidad les ha llegado sin haber, digamos, andado por este camino previo, pero lo normal es que haya que andar unos añitos por lo menos, o unos meses, por este camino previo de hacer las paces consigo. Cuando las paces están hechas consigo, la espiritualidad brota de forma natural. Si las paces contigo no están hechas, se convierte en una lucha que te lleva todavía más lucha, a veces a más crispación, y es fácil salirse del camino, ¿no?, afilado como el filo de una navaja, decían que era antaño. Sí, muchísimos. Sí. Luego hay otro tema también que me parece bastante importante que quería tocar, es que a veces se soslaya, y es que tiene que haber un equilibrio entre consciente y subconsciente. Muchas veces queremos hacerlo todo consciente, es decir, queremos tener seguridad en nuestra vida y con nuestra mente manejamos conceptos de control. Pues yo qué sé, si hago meditación, pero que me sirva para que yo esté bien en mi vida diaria, para que no me enfade, para que mi trabajo me vaya bien, y es totalmente legítimo. Sin embargo, eso no funcionará si no nos estamos movilizando internamente a un nivel total, es decir, si no estamos echando en el asador toda la carne que tenemos, que es nuestro emocional, nuestro mental, incluso nuestro físico. Y para ello necesariamente tendremos que hacer alguna técnica que nuestro subconsciente entre, sea tocado por la técnica, por esta práctica o por esta observación o por esta perspectiva. Si lo hacemos todo a nivel mental, se queda solo en ideas, ¿no? Sería muy fácil entonces, porque te leerías un libro de autoayuda, asimilarías los conceptos y ya no tendrías que hacer nada más nunca en la vida. Sin embargo, vemos que no es así. Lees el libro de autoayuda y muchas veces lo lees y dices, pues estoy peor de lo que empezó el libro, ¿no?, porque me doy cuenta de un montón de cosas. ¿Qué hay que hacer ahí? Hay que realizarlo en el interior, hay que actualizarlo en todo tu ser, que no se quede a un nivel mental, sino que sea casi corporal, ¿no? Que esto de algún modo, yo voy a vender mi producto, esto es el yoga, ¿no?
Pero sí, claro, entonces tenemos que buscar que el subconsciente, precisamente lo que no conocemos de nosotros, lo que no percibimos, eso es lo que tiene que ser tocado por la espiritualidad. Tiene que haber un fondo ahí que esté en paz. Es decir, y eso al principio es muy complicado. Tú te sientas, si hablamos de meditación, te sientas a meditar y lo único que ves es mi mente que está loca, que tengo un montón de problemas en mi vida actual, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vas entrando y al final sí que ese fondo empieza a manifestarse ahí de forma permanente. Pasa lo mismo con la devoción, es decir, si yo no soy muy devocional, pero si vas a hacer cánticos devocionales pues de cualquier tipo, prácticas espirituales, al principio dices, jo, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero si eres capaz de entregarte, ahí va tocando esa energía suave, va tocando, al final el interior se transforma, ¿no? Entonces la transformación nunca es superficial, tiene que ser bien profunda. De todas formas, si no rozas el infierno de tu alma, difícilmente llegarás al cielo de tu corazón. O sea, el universo es blanco y negro, oscuridad y luz, y la Tierra es lo mismo, ¿eh? Y el ser humano es blanco y negro, es oscuridad y luz. Entonces tenemos que saber vivir, precisamente, si quieres crecer, crecerás a través de la oscuridad. Además, hay una reflexión que tengo en un libro que dice, luz, no huyentes a la oscuridad, ella nació también para ser libre. Sí. De alguna forma, ¿no? Una definición posible de espiritualidad que se puede barajar y me parece acertada es aceptación incondicional de todo lo que sucede. Entonces, por ejemplo, en el budismo tibetano incide mucho en desarrollar la ecuanimidad, es decir, que no te dejes llevar ni por el apego ni por el rechazo. Es decir, que cuando ves algo malo, ¿qué movimiento interno hacemos? Lo esquivamos, lo escondemos, no queremos ver, y ahí precisamente está el error. ¿Cuál sería el movimiento correcto? Que siempre lo digo, pues esto que no nos suele gustar de nosotros mismos, tenía una maestra que decía darle besitos, ¿no? Tenemos que abrazar, y precisamente cómo crecemos abrazando las partes oscuras. No digo que sea fácil, y todos tenemos puntos ahí ciegos que no queremos ver, ¿no? Realmente yo he conocido gente que ha estado conmigo, hablaba de locuras extremas, yo te puedo hablar de ir a, digamos, con ganas de matar, pero al final todas esas partes deben ser abrazadas. ¿Tienes algún tipo de información para que las personas que quieran ponerse en contacto contigo? ¿Alguna web, teléfono? Sí, estará por ahí en el programa, igual en la cabecera, pero bueno, si no, la repito, es activeweb.es/satyoga, es mi página web, sino también el email nachomarcandella2011@gmail.com. Y sí, lo que, pues al momento de cuña publicitaria, ¿no? Lo que me dedico es a dar clases de yoga, de mindfulness, de diversas técnicas orientales, todo lo que he aprendido, ¿no? Desde un punto de vista personal, que no puede ser otro, no puedo entregar ningún dogma porque no lo tengo, son los que he ido experimentando dentro de mí, y también ceñirme un poco a no perder nunca la referencia de que no estamos primando a la individualidad, al ego, sino que tiene que haber una rendición siempre a algo más grande, si no, no estamos haciendo espiritualidad. Luego también intento, en la medida de mis posibilidades, yo sé, porque las he vivido de primera mano, ¿no? Todos los conflictos internos que puede haber en niño interior, en conflictos de relación, etcétera, etcétera, de algún modo, esto yo creo que sí, que forman parte de la espiritualidad, y también pues las técnicas que he conocido y que puedo ver que me han servido también las intento incorporar a lo que hago, porque es la forma de que funcione. Es decir, si no vemos la sombra no podemos crecer. Bueno, como estamos ya acercándonos para el final del programa, en vez de leer hoy el poema, voy a animar otra vez a aquellos que viven fuera de Zaragoza a que vengan estos días a pasar las fiestas con nosotros, porque disfrutarán mucho de los actos, eventos que hay, la ofrenda de flores, que es preciosa, única, como he dicho antes, y sobre todo que los zaragozanos somos personas muy abiertas, que abrimos el corazón a todos aquellos visitantes que vienen,
y les hacemos pasar unos días maravillosos. Bueno, pues eso es otra recomendación para que nos visiten y para que disfruten de esta ciudad tan maravillosa y de los zaragozanos, que también somos maravillosos. ¿No te parece, Ignacio? Sí, yo no soy muy fiestero, pero vamos, sí me gusta que las personas salgan, estén contentas, alegres, festejen, que también el festejo es una parte esencial de la vida, sin duda. Y yo, si puedo, me seguiré escapando al Pirineo de las fiestas, pero deseando que mis conciudadanos se diviertan y disfruten las fiestas a tope, sí. Muy bien. Bueno, pues nos das así una información reducida de todo lo que ha sido la exposición. Sí, no sé si me dejo alguna cosa, sí, me dejo que antes no, pero ahora tal como vivimos en las ciudades tan cargadas a nivel emocional, a nivel de contaminación, de polución, empieza a ser importante parte de una práctica espiritual el contacto con la naturaleza. La naturaleza, cuando vamos a naturaleza de verdad, nos transmite silencio, bondad, armonía, equilibrio. Entonces ese balance yo lo creo que se ha perdido y si cualquier persona quiere explicar algo espiritual en algún momento tendrá que hacerlo en naturaleza. Es como se ha convertido en algo esencial. Antes no lo era porque se vivía muy en contacto, pues yo que sé, ibas a coger agua, ibas al río, ibas a coger comida, no ibas al supermercado, ibas a los árboles o a las plantas, pero ahora no, ahora necesitamos ese contacto con la naturaleza. Lo otro que también es un poco arrimar en la escuela mi sardina es no es esencial, se puede hacer sin un trabajo físico, pero necesitamos una práctica, digamos, psicofísica que nos reconecte un poco todas nuestras partes revueltas, las pueda alinear otra vez, ¿no? Entonces, para esto hay diversas técnicas que ha habido siempre, pero incluso los psicólogos, ¿no? A través de la bioenergética o así, se han dado cuenta que si tú trabajas con base en el cuerpo, el desarrollo es mucho mayor. ¿Qué tenemos que desarrollar en este trabajo físico? Pues dos cosas, aprender a relajarnos, porque en ese contacto con lo superior que nos rodea, si no hay relajación, no vamos a poder captarlo, vamos a estar encerrados en nuestros pensamientos y no vamos a tener la apertura de mente para simplemente abrirnos a algo más grande, ese gesto que no lo podemos hacer si no estamos relajados. El segundo es, necesitamos desarrollar una atención. Esto en el budismo era vipassana, en yoga es dharana y bueno, es lo que se enseña en yoga, en mi escuela de yoga, se enseña en todas las escuelas de yoga, ¿no? Necesitamos un grado de atención importante para poder darnos cuenta, porque si no nuestra mente es lo que hablábamos antes, está en un nivel muy superficial de pensamientos y no es capaz de cambiar la constante que lleva. Digamos que nuestra mente tiene muchas cosas buenas, es como que prevé todos los riesgos y tal, pero también tiene otras cosas y es como que está muy constantemente modificada por el momento pasado. Entonces, si vivimos totalmente en nuestros pensamientos superficiales, lo único que estamos viviendo es estar influidos por el pasado. Es decir, nuestra mente hace balance de todo lo que conocemos del pasado, lo transporta al presente y vuelve a dar otra dirección. Entonces el pasado nos está gobernando. Solo si desarrollamos una atención muy limpia, muy pura, en el Zen por ejemplo también se llama concentración de acceso, podemos darnos cuenta de que estos pensamientos son pensamientos y estar en un sitio más centrado desde el que ya tenemos creatividad y tenemos contacto con la intuición, ¿no? Entonces, la disciplina física en sí misma no es necesaria, pero ayuda mucho a que desarrollemos esto. Si estas dos cualidades mentales no están, relajación máxima y atención, es complicado, digamos, desarrollar una vida espiritual. Y vivir en nuestro silencio. Sí. Que hay que saber vivir en silencio y en el silencio universal. Esto también lo expongo yo muchas veces porque es importantísimo. Es importantísimo. Al final el silencio es el gran maestro, ¿no? Además tiene música, ¿eh? Los que vivimos en silencio tienen música y palabras, ¿no? O sea, y te orientan. Bueno, Ignacio, yo creo que ya hemos llegado al final del programa, ya quedarán unos pocos minutos. Agradecerte una última versión, pero concreta. ¿Qué dirías? ¿Qué es lo que tiene que hacer el ser humano, pero concreta, muy concreta? Ser buena persona y vivir en el corazón. Al final todo lo demás sobra, pero tienes que intentar como dar lo mejor de ti desde la inocencia pura y estar en el corazón, y ahí funcionaría todo de maravilla. Que es difícil, yo mucho hablar, pero luego hay que aplicarse. Claro. Es que somos seres humanos, ¿eh? Sí, y además hay que reconocer que lo somos por las imperfecciones que tenemos. Sí. Hay que saber dónde está nuestra limitación y nuestra capacidad. Y entonces habrá un equilibrio y una armonía.
Y sobre todo cuando estás también no pensando solamente en ti, sino pensando en los demás, ¿no? Sí, también para eso, claro, es que al final influye todo, tienes que tener la fuerza de voluntad que quieras ir en esa dirección, ¿no? Muchas veces yo cuando era joven la fuerza de voluntad me llevaba a todo lo contrario, a caminos que eran errados, ¿no? Entonces hay que tener también esa sabiduría que te va llevando a ir realizando eso. Bueno, no me quieres entender más. No, sí, además incluso ya el universo ya te da tres palabras claves para avanzar, que es el amor, la libertad y la sabiduría. Pues sí. Imprescindible. Y valor, riesgo y voluntad para ejercitarlo, ¿no? Eso es. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por tu colaboración. Ha sido un programa exquisito, muy bonito. Y ya hablaremos a ver si hay otra posibilidad para más adelante, porque vais viniendo y siempre van quedando cosillas, ¿eh? A los telespectadores, pues que disfruten de los de Zaragoza, los que vivan aquí, que disfruten de las fiestas del Pilar. Aquellos que no se van al Pirineo, como Ignacio, que se va a ir al Pirineo en unos días, pues que disfrutéis, porque Zaragoza está muy bonita, es preciosa y es digna de vivir intensamente en ella. Y agradecer vuestra presencia como siempre, lanzar el mensaje a los demás del programa, que merece la pena, y muy buenas tardes, noches. ¿Cómo van tus niveles de felicidad? Quizás no te hayas dado cuenta, pero casi todos los ámbitos de la vida se ven fuertemente influenciados por las relaciones primarias, es decir, las relaciones que hemos mantenido o que mantenemos con los miembros de nuestra familia. Solo necesitas ver para cambiarlo todo, porque pequeños cambios dentro pueden tener grandes consecuencias fuera. Consciencia familiar, déjanos ayudarte a ver. Consciencia Familiar patrocina Caminos Inexplorados.